Las Islas Canarias son un archipiélago con un clima, naturaleza y ubicación privilegiados para el turismo, pero que han abandonado su modo de vida respetuoso con el medio, poniendo en riesgo su atractivo natural. ¿Es posible vivir a largo plazo solo del turismo? ¿Es más beneficioso un turismo de masa o un turismo selectivo? Y para ello, apostamos por industria o por playas naturales, energías fósiles inmediatas o energías renovables a largo plazo. ¿Aprovecharemos nuestra naturaleza para que nos visiten o tendremos que fabricar más playas, más campos de golf o más centros comerciales? 20 años de investigación por las Islas Canarias, desarrollando nuestro proyecto educativo Conoce tus islas con Garabato, en el que hemos mostrado a los niños los valores naturales del archipiélago, nos han permitido analizar la situación del turismo en cada una de las islas del archipiélago para plantearnos qué tipo de turista viene a Tenerife. ¿Estamos cuidando bien el turismo? Y sobre todo, ¿qué esperamos para el futuro de Tenerife? He tenido la suerte de nacer en unas islas que llaman las Afortunadas. El buen clima y los paisajes tan variados en un territorio tan pequeño han atraído desde siempre a los amantes de la naturaleza. Por eso dicen que vivimos del turismo. Nosotros no somos turistas y también nos gusta disfrutar de la naturaleza. Sí, pero ahora estamos hablando de los turistas. Son muchos los que visitan los lugares más bonitos de Tenerife. Sí, como el Champer y el Loro Parque. No, me refiero a lugares únicos. Para atraer a los turistas podríamos aprovechar lo que la naturaleza ha tardado millones de años en crear, como los montes, los barrancos, y las playas. Como las Teresitas. Ay, Lua. Como soy tu hermano mayor, te lo voy a explicar. Papo y nuestro tío lo llaman la isla surrealista. ¿Surrealista? ¿Eso qué es? Pues surrealista es cuando, por ejemplo, puedes ofrecer un lugar único para los turistas, pero lo transformas para ofrecer lo mismo que otros destinos. Eso es surrealista. Me hago una idea. Cada vez que construimos sin control, perdemos un poco de nuestra isla, de nuestra historia, de nuestra identidad. El crecimiento del turismo en la década de los 70 y 80, muchas veces sin ningún tipo de control, llevó a la total transformación de algunos lugares. ¿No sería más interesante mantener, cuidar y conservar nuestro patrimonio, ya que es nuestra seña de identidad y lo que atrae a los turistas? Plantearemos ideas que se han aplicado con éxito en otros lugares y que pueden ser alternativas a una isla que podría ser surrealista por su naturaleza y clima, pero que está ganando su realismo por su turismo de masa y la mala o nula gestión de los espacios naturales. ¿Recuerdan nuestro viaje a Lanzarote? Sí, vimos un montón de cosas, como la cueva de los verdes, jameos del agua y montañas del fuego. Ya, pero tenemos que pagar. Sí, pero ese dinero se utiliza para generar empleo y cuidar el medio natural.
Parque Nacional de las Cañadas del Teide es un entorno con la máxima figura de protección ambiental de nuestro país. Se trata del edificio volcánico más alto de Europa y el tercero del mundo. Su imponente estratovolcán corona la isla. En medio de esta naturaleza espectacular podemos encontrar casas, bares, carretera, un hotel e incluso un teleférico. Curiosamente, los servicios del teleférico, el refugio de Altavista y algunas rutas guiadas son gestionadas por una empresa privada. Si fuera público podría ser más barato y los beneficios serían reinvertidos en el Parque Nacional. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ver la película o la publicidad que ponen en medio? La película. ¿A quién le gusta la publicidad? Buena pregunta, Lua. Buena pregunta. Una de las maravillas de Tenerife es la variedad de paisajes que posee en un territorio tan pequeño. Por este motivo nos conocen mundialmente los turistas e incluso muchas productoras de cine que aprovechan la gran variedad de paisajes para el rodaje de películas. Sin embargo, en nuestras carreteras predominan las vallas publicitarias, las cuales degradan por completo este paisaje. Surrealista, ¿no? Sería maravilloso poder generar nuestra propia energía, aunque necesitaríamos mucho sol y viento. Yo fui el otro día del verano y había mucho sol y viento. Ah, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Se ha demostrado con creces en muchos lugares que las energías renovables son la solución a los enormes problemas energéticos y medioambientales que padece todo el planeta. En noviembre de 2014, la ciudadanía de Canarias, con la colaboración de Greenpeace, trata de expresar su apoyo pacífico a las energías renovables, pero sucedió algo curioso. Protest, we will not harm you, your ship, or your crew, and at all times we will remain non-violent. We are not armed, and we are just doing a peaceful manifestation. And I would just request your kind assistance in making sure that today's activities go safely, and that we remain in contact. That you copy this. All copy. ¡Hay una mujer debajo! En el año 2015 se realizan prospecciones para la búsqueda de petróleo. En el 2017 se lanzó una campaña para introducción de gas
como remedio a los problemas medioambientales de la isla. La construcción de la planta regasificadora en el puerto de Granadilla será un revulsivo para este puerto. Yo creo que es importantísima. Quizás no se ha explicado todo lo bien, pero es más peligrosa una botella de butano que toda una planta de regasificación. En el verano de 2018 se lleva a cabo una siembra masiva de aerogeneradores en el sur de Tenerife. La necesidad de utilizar energías más limpias. El gas es necesario. Sin ese puerto no es posible llevar a cabo la central, la planta de gas. Bueno, yo creo que va a servir para unir los pueblos al final. Tenemos para tema de gas, evidentemente. Un potencial económico importante para todos estos 6 millones de metros cuadrados que ven aquí, que es el polígono más importante de Canarias. A ver si alguien se cree que el desarrollo sostenible es que se hacen las cosas sin ningún impacto. El desarrollo sostenible es que las cosas se tienen que estudiar para que tengan el menor impacto posible y que el impacto que se asuma sea asumible. Lo curioso es que desde la presentación del proyecto en 1973 ya se empezaba a desarrollar una oposición sin precedentes debido a las irregularidades que se pretendían llevar a cabo. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de Cebadal que quedaría sepultada con esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento. Manifiesto firmado por Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, BirdsLife y WWF. Nunca, jamás en la historia democrática de Canarias una manifestación había enfrentado tanto boicot, tanta censura, tanta oposición. Es la manifestación de la dignidad de nuestro pueblo. ¡Vamos a parar esta locura! Hoy estamos dando una lección de dignidad, de conciencia. Hoy a mediodía, algunos informativos sinvergüenza se abrían con la noticia no de esta manifestación, sino de la plaga de langosta. La verdadera plaga de cigarrones son los dueños de esos medios de comunicación. Desde el principio se dudaba de su necesidad. Se prometieron miles de puestos de trabajo. Se modificó nuestro paisaje. Y por supuesto, perjudica al turismo. Si se hubiera gestionado correctamente el puerto de Santa Cruz, ¿sería necesario este tipo de proyectos? Y si estos recursos se emplearan en educación, sanidad, sostenibilidad, etc., ¿no sería más interesante?
La Cenicienta de Canarias, Lanzarote, es una isla que no se creía que pudiera generar turismo. Sin embargo, una buena gestión de sus recursos naturales ha conseguido convertirla en un referente de turismo sostenible y atrajo en 2017 a más visitantes que La Gomera, El Hierro, La Palma y Fuerteventura juntas. Las ciudades de La Laguna, La Orotava o Garachico han apostado por mostrar sus calles y rincones labrados por millones de huellas que el paso del tiempo ha dado formas tan particulares como las que encontramos hoy en día. Interesante propuesta para la economía local, apostar por dar a conocer aquello único, singular e irrepetible de estos rincones anclados en el tiempo. ¿Para qué seguir depredando terrenos si podemos rehabilitar y mejorar lo ya existente? La Isla del Hierro lleva desde 1981 desarrollando con esfuerzo un proyecto para generar su propia energía. Sus resultados son abrumadores. Una isla 100% autosuficiente sin la necesidad de energías fósiles. Para llegar a ese punto se ha requerido de una organización y planificación de la producción de energía. En Tenerife parece que no se ha realizado ninguna planificación y por ello tenemos 2 centrales térmicas. Además se pretende introducir gas como alternativa al petróleo. Hay que recordar que las dos son energías fósiles. ¿Se podría apostar, como El Hierro, por energías renovables? El surrealismo es una corriente que intenta reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Este documental nace de la necesidad de expresar y explicar el surrealismo de Tenerife, de cómo se pierde el control racional a la hora de gestionar nuestra tierra. Pero no todo lo surrealista lo hace el ser humano. Aquí, en Tenerife, la geología y la flora son de un surrealismo absoluto, ya que desafía los principios de la vida y es muy diferente a lo que se puede ver en el resto de Europa. Es por ello que no entendemos por qué nos empeñamos en modificar nuestra tierra si precisamente es lo que siempre ha atraído a los turistas. Para vivir del turismo básicamente podemos hacer 2 cosas. Transformar el territorio modificando el paisaje para ofrecer lo mismo que el resto de los destinos turísticos de todo el mundo. De esta manera tendremos que construir para crear aquellos reclamos artificiales que atraigan a los visitantes. O podríamos ofrecer un destino singular e inigualable en el mundo,
Lo único que tendríamos que hacer es conservar aquello que la naturaleza ha tardado millones de años en crear. Ahora nos planteamos una pregunta. ¿Es posible un modelo que genere recursos y sea respetuoso para la isla de Tenerife? Para que un modelo genere recursos y sea respetuoso, debe tener ciertos atributos. Si tenemos en cuenta que en Tenerife se disfruta de un clima primaveral todo el año, lo que permite recibir turistas los 12 meses, que es un pequeño continente con todo tipo de paisajes concentrados, que dispone de sol y viento todo el año, garantizando el éxito de la energía renovable, y que es un escenario inigualable para la práctica de deportes de la naturaleza, podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que vivir del turismo es viable. Pero para ello es necesario asegurar el porvenir de las generaciones venideras. Por lo tanto, no debemos ofrecer modelos turísticos basados en la globalización, ofertar esos modelos turísticos alterando el paisaje con vallas publicitarias, construir proyectos innecesarios como el puerto de Granadilla para beneficio de unos pocos, y privatizar recursos naturales declarados Patrimonio de la Humanidad para hacer negocios con ellos. Sabemos que es posible un modelo sostenible que muestre nuestra identidad en beneficio de todos. Un modelo que gestione los espacios naturales para su disfrute y protección sin necesidad de transformar el medio, ofreciendo un lugar único, conocido por su naturaleza, sus paisajes y su patrimonio. Un modelo que planifique nuestro futuro, que sea respetuoso con el entorno para poder disfrutarlo nosotros y así atraer un turismo selectivo que aprecia la isla tal y como es y que además viene porque este rincón del mundo es un paraíso de afortunados. La isla surrealista es un homenaje a todas aquellas personas que luchan por dejar un legado natural para el bien de todos. Es un grito de auxilio para explicar que hay cosas que no pueden tener dueño. Es un regalo de nuestros ancestros para nuestros hijos. Mientras viva lucharé para dejar un rastro que justifique mi existencia. No quiero juntar dinero, sino luchar por salvar toda la naturaleza que pueda. César Manrique, 1919-1992. Los barrancos. Espera, cuando suba la cámara. Los barrancos. No, pero no lo digas. Gesticula, sí. A ver, te iba a decir, ahora vamos a hacerlo pero grabando, porque pensé que no le había dado. He tenido la suerte de nacer en una isla que sería maravilloso poder generar nuestras propias energías. Muy bien. Eso ahí, levántate ahí. Muy bien. Vamos. ¿Ya? Sí. Nosotros no somos turistas.
Nosotros no somos turistas. Nosotros no somos turistas. Muy bien. ¿Recuerdas nuestro viaje a Lanzarote? Ven. Sí, como el champar. Sí, Ampar. Venga, repítelo, a ver. Sí, como el champar. Sí, como el champar. Espera. Como el Ciampar. Sí. Sí, champar. Sí, como. Muy bien. Pero el muro. Sigue, así. ¿A ti qué te gusta más? Vamos. Cojan aire. Si se te va a salir el moco, ya vi desde antes que lo tienes medio mareado. A ver, vale. Venga. No, espera, córtalo.